Amén, amén, hermanos. Bienvenidos todos aquí a la iglesia, como siempre cada sábado que nos reunimos a adorar el nombre del Señor y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cada sábado es importante para nosotros reunirnos para estar aquí ante la presencia del Señor. Yo pienso que una de las cosas como hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos hace anhelar este día, estar aquí reunidos y participar pues de su palabra, escuchar su palabra y dejarnos guiar por su Espíritu. Bueno, la semana pasada le hablé sobre un tópico que resultó bastante interesante para cada uno de nosotros, sobre el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo de Noé. Y muchas de estas cosas son importantes y siguen siendo importantes y hay que tener precaución, especialmente en nuestros días, en conocer las señales que el Señor nos está dando para que estemos atentos a su venida para salvación y que estemos pues en buen orden y buen link con el Señor. Esta mañana o esta tarde quería tocar el tema de la ceguera espiritual de Israel. La ceguera espiritual de Israel es un tema importante en la palabra de Dios. Dios dice que Él nunca queda sin testigo. Y en este mundo el Señor tiene dos testigos para todo, porque Él cumple su ley. El Señor dice que donde hay dos o más testigos, una cosa es verdadera. Y hoy en día el Señor tiene dos testigos que nosotros conocemos. Uno es el pueblo de Israel y el otro es la iglesia de Dios, que Él estableció aquí en la tierra. Y eso es para dar testimonio a toda la humanidad de que, pues, Él es Dios y que su palabra se cumple. Sin embargo, uno de los testigos de Dios está en este momento en una ceguera espiritual. Y vamos a conocer a través de este sermón que le estoy trayendo o estudio, cómo Israel llegó a esa ceguera espiritual. Porque hablamos de que Israel está en una ceguera espiritual, pero desconocemos cómo fue que Israel llegó a la ceguera espiritual. En el pasado, nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, cuando estaba el sistema sacerdotal que existía en Israel, que era la forma de adoración que Dios había escogido para el pueblo de Dios, existía una forma muy particular de que Dios hablaba con el pueblo, y hoy en día nos dice el Señor que Él habla a través de su Hijo. Vamos a Hebreos 1, el capítulo 1 al 2. Y Dios hablando muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hermanos, la generación de nuestro Señor Jesús fue una generación de transición de un sistema para otro. El sistema que operaba en Israel era el sistema del templo. La vida en el templo era el centro de la vida religiosa de Israel. Y allí se hacían todos los sacrificios, se hacían todas las ceremonias que el Señor había ordenado que el pueblo tenía que cumplir para tener una relación con Dios y que Dios estuviera allí con el pueblo. El Espíritu Santo de Dios, conocemos nosotros, que existía en el lugar santísimo, y también otras personas que eran depositarias de este Espíritu Santo eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Esto lo conocemos nosotros, que eso era el sistema de la antigüedad, y por eso dice que habló a los padres por los profetas, y se mantenía el sistema ceremonial a través del sacerdocio que se había establecido, que es el sacerdocio levítico. Y los reyes se suponía que estaban inspirados por Dios para guiar a su pueblo. Sin embargo,
Hoy en día dice el Señor en su palabra que es a través del Hijo que dice al cual constituyó, dice en los postreros días nos habla el Señor a través del Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, vamos a ver cómo llegó, qué es la relación de esto que estoy leyendo con la ceguera espiritual de Israel. Ustedes conocen a través de la Biblia que el Espíritu Santo es el poder de Dios y además también como se le llama al Espíritu Santo se le dice la unción de Dios. A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas se les ungía con aceite de oliva y eso era un símbolo del Espíritu Santo. La unción de los sacerdotes se dio con Aarón, que lo ungió Moisés cuando estaban todavía en el desierto. Y así vemos pues cómo el profeta Samuel, si no me equivoco, ungió al rey David también para que fuera rey. Y así vemos que cada uno de estos profetas también fueron ungidos por otros profetas para que hicieran la labor de Dios. Dios hablaba al pueblo a través de ellos. Muy bien. Cuando el Señor estaba ya para mandar a su Hijo aquí a la tierra, había un problema en Israel, que Israel, a pesar de que había dejado aquella idolatría que tenía antes de haber sido llevado a Babilonia, todavía había problemas de corrupción dentro del sistema sacerdotal que existía en esa época. Y el pueblo también se había vuelto rebelde en muchas cosas, y por eso empezaron a aparecer las sectas en Israel. Ustedes escucharon de los fariseos, de los saduceos. Habían como 20 y tantas sectas que yo recuerdo en Israel, porque estas sectas, a pesar de que no formaban parte de la capa sacerdotal, ¿qué sucedía? Estaban en desacuerdo con lo que los sacerdotes mandaban. Por eso es el caso de los esenios, porque ya había una corrupción y muchos de los sacerdotes habían sido impuestos por los romanos, porque estaban trabajando en conjunto con los romanos en esa época. Y el pueblo empezaba a ver una nube de ceguera espiritual dentro de Israel cuando nuestro Señor Jesús llegó. Por eso el Señor dice que somos luz del mundo, porque tenemos el Espíritu Santo y nosotros podemos ser luz del mundo. Cuando no tenemos el Espíritu Santo estamos ciegos espiritualmente. Entonces vamos a ver aquí qué separa a Israel de Dios en Isaías 59:2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esto era lo que estaba pasando. Como ya se había corrompido el sistema sacerdotal, ellos estaban entonces en una situación que tenían división entre ellos. Por eso aparecieron las sextas en Israel. Porque ya empezó, en el tiempo del segundo templo empezaron a aparecer estas porque ya había división. Por eso cada uno de estas sextas tenía un líder. Y a ese líder hacía las interpretaciones libremente de lo que ellos entendían de la Escritura. Y esas eran las escuelas que llamaban en esa época, o las sextas. De allí, entonces, vemos cómo Israel tenía este problema dentro del pueblo de Israel. Ahora, debido a esta situación que tenía Israel, Dios había mandado a su Hijo y ellos no lo habían reconocido. Y recordemos que todos estos eventos del cambio al nuevo pacto que Dios hace con su pueblo ocurren en esa primera generación que entra al nuevo pacto. Esto es importante entenderlo, porque vamos a ver situaciones en donde Pablo va a celebrar
los panes sin levaduras que va hacia Jerusalén. Y uno se pregunta por qué Pablo está haciendo eso. No está en el Nuevo Testamento, ya se acabó el sistema de sacrificios, ya se acabó el sistema, pero es un momento de transición. La unción todavía no se había eliminado completamente de Israel. Por eso Israel, en ese momento que los apóstoles están predicando, decían primero al judío y después al griego, porque ellos eran los que estaban esperando. Dios todavía estaba trabajando con su espíritu en ese pueblo, hasta que llega el momento que van a entrar a la ceguera espiritual. Y el apóstol Pablo percibe esto, y vemos lo que dice aquí en Hechos 13, del 46 al 47. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros la verdad era menester, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Entonces ya Pablo estaba percibiendo lo que estaba pasando. Y dentro del pueblo de Israel, el Espíritu Santo se estaba empezando a retirar, porque los judíos no querían recibir la palabra. Acuérdense que ya había corrupción, ya había descontento, y iban por líderes, no se guiaban por la palabra de Dios, sino por sus costumbres muchos, y así entonces había esta situación que ya se percibía y la palabra de Dios no era bien aceptada. Cuando los gentiles escuchan esto, miren lo que sucede, y vemos el Espíritu Santo ya trabajando en el pueblo gentil en ese momento. Dice el versículo 48 y el 52 de ese mismo capítulo: y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna de los gentiles. Él estaba trabajando entre el pueblo de Israel, pero habían lo que se llamaban los prosélitos en ese entonces, y habían también los temerosos de Dios que iban a las sinagogas, y ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. Dice en el 52: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el que nos da luz sobre la parte espiritual, y vemos que ya mientras en Israel se iba retirando el Espíritu Santo, se iba llegando entonces a los gentiles. Se va formando lo que conocemos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, que está conformado tanto de gentiles como de judíos, que habían reconocido a través del Espíritu de Dios, porque Dios los había llamado a formar parte de ese cuerpo. En Israel entonces empieza a quedar sin luz. Vamos a ver en Isaías 59, del 9 al 11. Dice: por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tiento como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en oscuros lugares como muertos. Aullamos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no lo hay. Salud y alejóse de nosotros. Entonces vemos que la salvación ya se aleja la salvación de Israel, empiezan a ser ciegos espiritualmente, y esto sucede porque el Espíritu Santo se empieza a retirar del pueblo de Israel. Tiene un lugar exactamente en la historia que nosotros podemos conocer cuando este Espíritu Santo se elimina completamente de Israel, y eso lo vamos a ir deduciendo, porque hay una parte de la historia que normalmente no les cuentan la mayoría de los cristianos la desconocen. Cuando en el año 70 después de Cristo, Israel llega a la destrucción del templo, hay una peculiaridad: cómo se llevó a los romanos a querer destruir el templo. Lo que sucedió fue que en el año 66 los judíos inician una
revolución buscando la independencia de Israel de Roma. Y debido a esto, empiezan una revolución en contra de los romanos, y cuando ya llega el año 70, ustedes se acuerdan lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que le dice a la iglesia en Mateo 24, que donde están las águilas, ¿cómo se llama? El cuerpo muerto, como decía, ahí estará el cuerpo muerto, algo así, estoy parafraseando. ¿Qué era lo que sucedía? La iglesia tenía una señal que Jesús le había dado con respecto a lo que iba a pasar en Jerusalén. Porque Jerusalén era la ciudad de Dios, donde se supone que estaba el centro de la vida religiosa. Cuando los cristianos o los que habían creído en nuestro Señor Jesús miraron los escudos de los romanos, el escudo de los romanos, del imperio romano que ellos tenían, era la doble águila, la águila de dos cabezas. Y ellos vieron, cuando se rodeó la ciudad, podían observar los soldados alrededor de la ciudad con los escudos. Los romanos le dieron oportunidad a la gente que quería salir de la ciudad. Sin embargo, los judíos, que eran celosos de su fe y querían la independencia y querían la libertad, no quisieron salir, y a los que habían creído en nuestro Señor Jesús, que después se fueron para Pella, por eso fue que se fueron allá, los trataron como traidores del pueblo de Israel, porque ellos todavía estaban ahí. Por eso que el concilio, el hermano de nuestro Señor Jesús, Jacobo, era el jefe del concilio, el presidente del concilio, el que presidía, y todos ellos estaban ahí en Jerusalén. Pero cuando llega este momento, ellos se acordaron de la profecía de nuestro Señor Jesús y ellos salieron de la ciudad. La ciudad siguió siendo rodeada por el ejército romano, y cuando están en esta lucha, porque aproximadamente 1 millón de personas murieron en esa batalla contra los romanos por defender la ciudad de Jerusalén, había un rabino que se llamaba Yohanan ben Zakkai. Este rabino percibió que la ciudad no iba a poder sostenerse y que iban a perder la guerra. ¿Y qué hizo? Porque los romanos, llegó un momento que ya la rebelión era tanta que dice, ya nadie más sale de la ciudad. Solamente los cuerpos muertos pueden salir de la ciudad. Bueno, el rabino Yohanan ben Zakkai se hizo el muerto, y sus discípulos, que él era un fariseo, era fariseo de la secta farisea, y logró salir de la ciudad, y sus discípulos lo llevaron ante el general Tito. ¿Por qué quería ir ante el general Tito? Porque como la rebelión era en contra de los romanos, y él se daba cuenta que cómo iba a subsistir la fe de los padres si iban a destruir todo. El centro de la vida estaba en Jerusalén. ¿Cómo ellos podían hacer para que esto sobreviviera? Él llegó a hablar con el general Tito y le pidió, a cambio de alianza con los romanos, que iban a ser súbditos fieles con los romanos, que le permitiera abrir una escuela de enseñanza de lo que es la Torá. Y esos se fueron a una ciudad que se llama Yafne o Jamnia, y allí, en ese lugar que está acá al centro de Israel, hacia la costa, establecieron entonces una escuela, que es lo que hoy se practica como la religión judía ortodoxa. ¿Qué sucede con este rabino? Bueno, como habíamos estudiado, solamente tenían el Espíritu Santo los sacerdotes, los profetas y los reyes. El día que invadieron Israel, que fue el 9 o el 10 de Av, que destruyeron el templo de Jerusalén, los sabios de Israel que estaban defendiendo el templo
estaban en las escalinatas porque el templo estaba arriba. El pueblo estaba abajo de las escalinatas en la plaza y los sacerdotes que estaban ungidos se quedaron en el lugar santísimo. Cuando empezó el fuego dentro del templo de Israel, del templo en Israel, y se empezó a quemar todo, ellos permanecieron ahí y prefirieron morir porque para ellos era honorable morir junto con el templo. Y muchos de los sacerdotes y de los sabios de Israel se lanzaron inclusive sobre las lanzas de los romanos, y otros se mataron unos con los otros y algunos se suicidaron. De todo lo que quedó allí, todos los sacerdotes que estaban ungidos murieron cuando hubo la destrucción del templo. ¿Qué nos dice esto? Si lo vemos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es el sistema sacerdotal llega a su fin porque ya termina la unción que había venido desde el tiempo de Aarón, que ellos la llevaban por imposición de manos. Y por eso es que entonces Israel queda en una ceguera espiritual. Israel queda completamente cegado espiritualmente y la iglesia entonces recibe la unción. La unción, no voy a citar tantos versos porque quiero ir un poquito más rápido para no ocupar tanto tiempo, porque yo sé que esto ustedes lo conocen. La iglesia de Dios, entonces, que Cristo compró con su sangre, el Señor Jesucristo fue el primero que recibe la unción de Dios fuera del sistema sacerdotal cuando se bautizó, y le dice a los discípulos que cuando después de su asunción que se mantuvieran en Jerusalén, que iban a recibir la promesa del Padre. Y lo que sucede es que aquella unción o ese Espíritu Santo entonces cae sobre los apóstoles, y es lo que conocemos como el Pentecostés, que eso está en el capítulo 1 y 2, el relato del libro de Hechos. Cuando ellos reciben la unción, entonces nosotros empezamos a ver que el momento de transición en esa primera generación del nuevo sistema de cosas, porque es el Nuevo Testamento, empieza con la iglesia entonces ya con la unción directamente de Dios, porque la unción viene de Dios, es el Espíritu de Dios. En cambio, Israel, como ya se lo habíamos explicado, los últimos que tenían la unción mueren en el fuego que se da en la destrucción del templo en Jerusalén. Cuando esto ocurre, entonces viene la completa ceguera espiritual de Israel. Así es como llega entonces Israel a tener la verdadera ceguera espiritual. Mientras tanto, en ese transcurso de tiempo hasta que llegó el año 70, que era lo que hacían los apóstoles, ustedes lo ven en el libro de Hechos, ellos visitaban las sinagogas, estaban frecuentemente con el pueblo de Israel llevando el evangelio. Muchos llegaron a creer en el evangelio, pero otros pues entraron a la ceguera espiritual. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo será el fin de esta ceguera espiritual? Porque esta es la gran pregunta, porque Dios tiene nada más dos testigos en esta tierra, el pueblo de Israel y la iglesia de Dios. Entonces, la ceguera espiritual nos los declara cuando la palabra de Dios, cuándo se va a acabar. O sea, cuándo ellos van a recibir de nuevo el Espíritu Santo para que vean y puedan ser salvos. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esto es lo que está pasando. Ya estamos entrando en un tiempo, y por eso es bueno saber por qué es
Igual que ellos fueron la primera generación y hubo el tiempo de transición, ahora nosotros somos la última generación y es el tiempo de transición también. Entonces vamos a ver una cosa, un fenómeno muy particular. Hay mucha gente que está empezando a creer en Israel. Sin embargo, el mundo, lo que se llamaba cristiano, que todavía se autodenomina cristiano, más bien no está creyendo. Ustedes ven, las iglesias se van vaciando cada día más, iglesias tradicionales que eran hasta de 1,000 personas, 3,000 personas, hoy en día no va nadie. Tal vez 30 personas alcanzan, en algunos países ya son hasta museos. Porque es el tiempo de transición, así mismo como hubo una transición al principio, ahora viene la transición de que se va a cortar el Espíritu Santo dentro del pueblo gentil, porque la iglesia va a ser sacada de aquí. Por eso es que una vez se saca el Espíritu Santo, que dice el que le impide para que aparezca el anticristo, entonces Dios va a trabajar directamente con Israel. Vamos a ver entonces en Zacarías qué es lo que va a acontecer en esta fase de transición. ¿Cuándo entonces Israel va a recibir ya de lleno, de nuevo, el Espíritu Santo o la unción? Vamos a ver Zacarías, el capítulo 12, sí. Los versículos 3, 8, 9 y 10. Dice: y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos. Bueno, miren lo que está pasando. Ustedes nada más escuchan de Jerusalén. Recientemente los americanos dijeron que iban a mover su embajada para allá. El mundo, la mayoría de los países están en desacuerdo. Y eso es una decisión independiente. Porque todo el mundo entero, el mundo gentil, se va a poner en contra de Israel, especialmente por Jerusalén, como la capital del Estado de Israel. Dice: todos los que se cargaren serán despedazados. O sea, todos los que se pongan en contra de que esto sea así, Dios los va a juzgar. Y dice: bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Después dice en el versículo del 8 al 10: en aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieran contra Jerusalén. Y este versículo que viene es importante porque aquí es donde viene el derramamiento de la unción. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre como quien se aflige sobre primogénito. Dios, cuando empieza la guerra, porque va a empezar una guerra por Jerusalén, y esa guerra no es que va a ser un día, ni piensen tampoco que se refiere a lo que llaman la guerra de el Armagedón. No, esto va a devorar su tiempo, esto va a agarrar como 1 año, 2 años, que va a haber guerra, y van a empezar a agarrar a Israel desde el norte. Dice que empieza, llega hasta las montañas de Galilea, y allí es donde es vencido Gog y Magog, porque ellos vienen primero, y Israel, por primera vez en el conflicto de Gog y Magog, Dios los defiende abiertamente y el mundo entero reconoce que Dios está con Israel. Ahí es donde empieza entonces a caérsele la ceguera espiritual y Dios empieza a derramar de su espíritu sobre Israel. Y después viene el anticristo que va a pelear contra el Mesías. Ellos, después que esto ocurre, y entonces, ¿qué sucede? Dios va a derramar de su espíritu. Pero muchos de ustedes pensarán que los judíos no saben que la unción se les fue. Bueno, aquí en la Biblia nos dice claramente que ellos sí lo saben. Miren lo que sucede. Los rabinos en ese entonces
que son el ente espiritual que está dirigiendo a Israel. Se van a dar cuenta del error que hicieron. Y en Zacarías 13, del 1 al 6, nos dice qué es lo que van a hacer. Dice: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será que aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes, que nunca más vendrá en memoria, y también talará de la tierra a los profetas y espíritu de inmundicia. Y será que cuando alguno más profetizar, está hablando de los rabinos, que son los que están supuestamente son la guía espiritual, diránle: su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Su padre y su madre que lo engendraron le alanzaré cuando profetizare. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. ¿Sabe quiénes son los que están de manto velloso para vestir? Ustedes los ven continuamente. ¿Quiénes están vestidos de negro en Israel? Los ortodoxos. Ustedes ven que tienen hasta un nuevo gorro que parecen como unas lámparas. Sí, parecen rusos. Exactamente. Ellos se van a avergonzar porque ellos saben que no tienen la unción. Y entonces van a negar y dirán, miren lo que van a decir, y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Ya cuando reconozcan al Mesías. Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces, hermanos, esto nos guía a nosotros a entender cómo es este asunto de la unción. ¿Cómo es que estamos en un momento de transición ahora? Igual en la primera generación hubo una transición, pero mucha gente desconoce cuándo es que realmente se acabó la unción sobre Israel. ¿Cómo entró la unción sobre el pueblo de Dios en la iglesia? Y cómo ahora es el tiempo de la última generación. Entonces tenemos que estar claros para saber que hay que cuidar de lo que estamos haciendo, porque el Señor viene pronto. Pasamos.